La Fundación Galaxia cambió de nombre cuando Helio empezó a contratar nuevos trabajadores masivamente, sin más requisitos para la admisión que la adhesión total al proyecto Génesis. Incluso nuestros uniformes cambiaron. Él ya no era nuestro jefe, sino nuestro líder. Nuestro proyecto ya no era un mero objetivo, algo que nos habíamos propuesto conseguir hacer, sino un auténtico ideal que conquistar, una ideología en sí mismo. Una meta más allá de todas las metas, por la que merecía la pena sacrificar incluso la propia vida. Una promesa del paraíso terrenal. Y ciertamente, en boca de Helio, sonaba así. La creación de un nuevo universo, sin odio, sin disputas. Yo todavía no entendía cómo se proponía nuestro líder conseguir todo aquello, mediante la física pura y dura. Era plenamente consciente de que faltaba un ingrediente en aquella panacea, una incógnita que despejar. Pero ya te he dicho que él y su equipo Galaxia habían colmado mis vacíos emocionales. Y a cambio, yo estaba dispuesta incluso a ignorar cualquier cosa que me impidiera seguir considerando un honor contar con su confianza. Cynthia seguía en contacto con Helio, pero él ya no la incluía tan a menudo en nuestras actividades, aunque solía quedar con ella para hablar sobre mitología. Por lo tanto, yo ya no la veía tan a menudo. Sin embargo, el día de su cumpleaños, hice una escapada breve para tomar un café juntas y llevarle un regalo. Curiosamente, fue Cynthia la que me explicó por qué Helio estaba tan interesado en su trabajo, a pesar de tener tan aparentemente poco en común con el nuestro. Tu jefe está convencido de que nuestros Pokémon legendarios poseen el poder de alterar el continuo espacio-tiempo, y le gustaría averiguar más sobre ellos. Para saber cómo pueden afectar al tejido de la realidad a su alrededor. Aquello me dejó con la boca abierta. No solo porque esa investigación no tenía nada que ver con el proyecto que los administradores del equipo Galaxia estábamos dirigiendo, sino porque hacía pensar de manera muy diferente en ese nuevo universo que, supuestamente, nuestro líder planeaba construir. No podía hablar con Cynthia de nuestros proyectos. Pero ella, que no estaba atada por las despiadadas exigencias de Helio a los miembros del equipo Galaxia, estuvo encantada de que pasáramos un rato hablando de su propio campo de estudio. Ya te he comentado que no solo conocía los relatos que se cuentan en Pueblo Caelestis, sobre los 3 hijos de Arceus y sus poderes para manipular la materia, sino que también habían sido mi principal motivación para estudiar física. Pero, hasta ese momento, había considerado estas historias meras fábulas, cuentos que explicaban de manera metafórica el funcionamiento del tiempo y el espacio como magnitudes físicas. Y las historias sobre los seres de la emoción, la razón y la voluntad, me parecían solo historias para describirle a los niños las cualidades inmateriales del ser humano. Pero Cynthia me estaba diciendo, entusiasmada, que había descubierto que aquellos Pokémon legendarios, los dragones y los espíritus de los lagos, existían de verdad. Y que Helio estaba particularmente interesado en ellos, y en los encuentros de tercera y cuarta fase que la humanidad había tenido con ellos en el pasado. Muerto mi padre, Cynthia y Helio eran las 2 únicas personas que conocía de cuya inteligencia y conocimiento de causa no hubiera podido dudar jamás. Además, el nombre de nuestro proyecto, Génesis, y la promesa constante de nuestro líder de la creación de un nuevo universo, sí estaban mucho más relacionados con lo que ella me estaba explicando que con nuestro proyecto de conseguir Pokémon y energía, supuestamente para continuar probando y mejorando el sistema de almacenamiento de energía biológica que Helio había inventado. Pasé la última media hora rezando con toda mi alma, para que Cynthia no se diera cuenta de que cada palabra que salía de su boca me hacía palidecer todavía más, y de que la razón por la que estaba temblando de pies a cabeza no era el frío. Cuando regresé a la base del equipo Galaxia, Helio me recibió en su despacho, y le sorprendió mi mala cara. Y yo, que temía mentirle, le dije que solo había estado hablando sobre mitología con Cynthia, pero que el café debía de haberme sentado mal. O que, tal vez, estar con ella me había hecho pensar en Pueblo Caelestis, y en la muerte de mi padre. A pesar de que me instó a tomarme un par de horas para descansar, estoy prácticamente segura de que no me creyó. Porque me recomendó, con tono suave y paternal, que dejara de visitar a mi mejor amiga por un tiempo. Solo hasta que empezara a superar la muerte de mi padre, se apresuró a añadir. También me dijo que había llegado una nueva remesa de Pokémon donados, a los que era necesario estudiar, y luego entrenar hasta que evolucionaran. Se suponía que mi trabajo como administradora consistía en trabajar con aquellos Pokémon, y monitorizar sus constantes y características, hasta el momento de su evolución. Al contrario de lo que yo había esperado de trabajar con Pokémon, resultó ser un trabajo exasperante, que hubiera podido hacer mejor como recluta que como administradora. El personal que Helio había puesto bajo mi dirección, no parecía estar en absoluto acostumbrado a trabajar con Pokémon, y no tenían ni idea de cómo tratarlos adecuadamente, así que ellos respondían fatal a sus intentos de entrenarlos. Aquella tarde, me bastó con observarlos durante unos minutos, para darme cuenta de que las pobres criaturas estaban aterrorizadas, y que por eso no obedecían las órdenes de sus nuevos criadores. Pero Mentor estaba encantado de jugar con los Pokémon más pequeños,
y Mircala y Manuela retaron a algunos a unos cuantos combates amistosos. Así que, cuando terminamos nuestra jornada, parecían algo más a gusto con nosotros, aunque seguían estando más tristes de lo que jamás había visto nunca a un Pokémon. Al cabo de una semana, uno de los Pokémon de nivel más alto, una Happiny que había estado entrenándose con Mircala, intentó escapar. Y yo la seguí de cerca, rastreándola con ayuda de la propia Mircala. Cuál no fue mi sorpresa al ver que iba directa hasta una de las casas que había al otro lado de la ciudad, y se precipitaba en el interior. No volvió a salir. Y los residentes en la vivienda no me abrieron la puerta cuando llamé. Cuando regresé a la base, derrotada y dolida, preguntándome por qué no había conseguido gustarle a ese Pokémon, y pensando en cómo contarle a mi jefe lo que había ocurrido, me encontré con que todo mi equipo de trabajo estaba siendo movilizado por Helio en persona. Todos los Pokémon con los que estábamos trabajando estaban siendo trasladados, a toda velocidad, a la base de Vetusta. Al parecer, Ceres había recibido un soplo, tal vez incluso procedente de la propia comisaría, de que la agente Mara había conseguido una orden de registro de la base de Rocabelo. Así fue como me enteré de que los reclutas, dirigidos por mi compañera, estaban obteniendo los Pokémon a los que yo entrenaba mediante el robo. Lo que Helio llamaba donaciones, eran en realidad chantajes, extorsiones y secuestros de Pokémon ajenos. A mí, que todavía estaba muy impactada por lo que había averiguado recientemente a través de Cynthia, casi me estalló el cerebro. Aquella sorpresa terrible, sencillamente, pudo conmigo. No pude controlarme lo más mínimo, y me enfrenté a Ceres casi sin pensar en lo que hacía. Su respuesta fue, sencillamente, burlarse de mí. «Crece de una vez, jovencita», me dijo. «No vamos a conseguir nuestros fines por las buenas. Las emociones del ser humano son desordenadas por naturaleza, y la gente tiende a dejarse guiar por ellas. Son adictos a sus propias debilidades, y están demasiado apegados a sus realidades decadentes. Nadie va a entregarnos sus Pokémon por voluntad propia. Así que tenemos que tomarlos por las malas. Por un nuevo universo». En aquel preciso instante, comprendí por qué Helio nos había hecho prácticamente jurarle lealtad a muerte. Era imposible que él no supiera de dónde procedían estos Pokémon. Era obvio que él había dado carta blanca para robarlos, de la misma manera que me había dado a mí la tarea de trabajar con ellos. Me sentía sucia. Pero tengo que reconocerlo, aunque incluso yo misma me desprecio por ello. Desertar me daba demasiado miedo. De cara al resto de la sociedad, incluida la campeona de Sinnoh, Helio era solo un gran empresario, además de un filántropo. Un personaje algo excéntrico, pero muy apreciado. Y eso lo convertía en alguien muy poderoso. Yo no estaba segura de que la policía pudiera protegerme si me entregaba y lo delataba. Y lo que era peor, no estaba segura de hasta qué punto podría garantizar la seguridad de mis Pokémon. Ni la de mis vecinos de pueblo Caelestis. Porque Saturno y Venus lo sabían prácticamente todo de mí. Conocían todos los lugares a los que podía mudarme si, en un momento dado, decidía abandonar la base Galaxia. Conocían personalmente a mis Pokémon, su estilo de combate, sus movimientos y sus naturalezas. Y en el funeral de mi padre, también habían conocido a todas las personas a las que yo apreciaba, y podían llegar a hacerles daño para llegar hasta mí. Ni siquiera el mejor programa de protección de testigos, o incluso estar directamente entre rejas, podría ayudarme a escapar de ellos. Como prueba de esto, no solo el registro de la agente Mara no sirvió para nada, sino que además, Ceres consiguió, moviendo algunos hilos, averiguar quién había puesto la denuncia. Y Helio no tuvo la menor piedad de él. Le puso una demanda penal por calumnias, que consiguió ganar, y lo dejó completamente arruinado. Después de esto, algunos reclutas abandonaron el equipo Galaxia y regresaron a sus casas. Pero nadie volvió a tener noticias suyas, una vez hubieron vaciado sus dormitorios y salido por la puerta de la base. Y nadie volvió a preguntar por ellos. Fue como si nunca hubieran existido. Pero lo más importante de todo, es que nadie más se atrevió a intentar mover un solo dedo en contra de Helio, ni sabotear ninguno de sus planes. Y yo me di cuenta de que, una vez más, me había convertido en causa de vida o de muerte para otros. Sobre todo, para gente a la que quería. Y eso sí era algo que jamás podría ignorar. Como nunca he podido ignorar la muerte de mi madre, al darme a luz, y la de mi padre, de agotamiento y pena. Como no había podido, ni querido, abandonar a Mentor a su suerte en aquel túnel oscuro y solitario, sabiendo que iba a morir allí. Las jornadas laborales se me hacían insoportables. Ahora, mi trabajo sí me daba la impresión de ser una condena a cadena perpetua. Ya no podía seguir ignorando la frialdad terrible de Saturno, ni el desprecio de Venus por los Pokémon más débiles, como no había podido ignorar los turbios métodos de Ceres. Los reclutas bajo mi mando parecían cada día más mezquinos, y no podía dejar de tener la impresión de que se burlaban a mis espaldas de mi insistencia en atrapar Pokémon salvajes, en lugar de robarlos,
y de proteger y cuidar a los que habían sido arrebatados a sus entrenadores. No podía ser más evidente que disfrutaban desahogando con ellos todas sus frustraciones y rencores personales. Más de una vez, acabé interponiéndome entre alguno de ellos y un pobre Bramble al que estaba haciendo papilla, al parecer, por el mero placer de escucharlo gritar. A pesar de todo esto, no hay nada que ate más al reglamento que un cargo, y yo era una administradora del equipo Galaxia. Si me desviaba un solo palmo de la consigna recibida, aquellos canallas por vocación me denunciarían como traidora ante Helio. De hecho, estaba más que convencida de que Ceres no solo había dejado de mirarme de la misma manera desde nuestro enfrentamiento, sino que había puesto sobre aviso al respecto a los demás administradores. Tal vez también a Helio. Así que no podía ni siquiera escabullirme para ir al baño, sin tener la sensación de que uno de mis propios compañeros, o incluso algún subordinado, estaba espiando cada uno de mis movimientos. Hasta nuestra recepcionista de las instalaciones de Rocabelo me miraba como si tuviera órdenes directas de mantenerme vigilada. Por mi parte, yo dejé de intentar perseguir a los Pokémon que escapaban durante los entrenamientos, y empecé a soltar a todos los Pokémon que iban evolucionando, para que pudieran volver con sus entrenadores. Nadie me dijo nunca nada al respecto. Ceres seguía trayéndome nuevos Pokémon, y mis reclutas los entrenaban bajo mi dirección, mientras yo tomaba notas sobre ellos y su progreso. Helio seguía alabando mi trabajo. Pero, aún así, empecé a ponerme enferma a menudo, y a tener fiebre por las noches. Fue por aquel entonces cuando empecé también a tener sueños extraños. En ellos, vagaba por cavernas oscuras en compañía de mis Pokémon, tarareando con ellos una melodía infinita, que se iba fundiendo lentamente en cada una de las células de mi cuerpo, y que me reconfortaba como un trago de agua fresca en verano. Despertaba débil, pero tranquila. Más o menos preparada para seguir con mi nueva vida un día más. Finalmente, un día, Helio me llamó a su despacho para hablar conmigo en privado. Me pidió, además, que llevase a mi equipo Pokémon. Aquello era una petición extraña, aún dentro de mis ya de por sí extrañas circunstancias. Normalmente, cuando quería verme, me pedía que fuera completamente sola, probablemente para asegurarse de que, ocurriera lo que ocurriera en aquel despacho, no contaría con ayuda para escapar de allí. Pero al llegar me encontré allí a Ceres y a Venus esperando en la puerta, y vi salir a Saturno, que me saludó con un gesto silencioso y una sonrisa malévola en la cara, antes de marcharse solo. Luego le tocó el turno a Venus. Salió bastante alicaída, pero, sobre todo, resignada. Y, finalmente, hizo pasar a Ceres, que salió del despacho con la frente tan alta y un porte tan triunfal como si llevara puesta una corona. Generalmente, presentábamos nuestros informes semanales sobre el rendimiento de los reclutas en asamblea. Así que aquella puesta en escena apuntaba a que Helio estaba asignándonos tareas que debíamos coordinar, pero también mantener en secreto incluso para nuestros iguales en rango. Era algo que nunca habíamos hecho, pero estaba tan bien organizado como si estuviera previsto desde el principio. Como el traslado a toda velocidad de los Pokémon robados, cuando recibimos el chivatazo sobre el registro. Y desde luego, la razón por la que se estaba haciendo aquello tenía bastante que ver conmigo. Cuando yo entré, Helio estaba sentado una vez más en su sillón, más delgado y ojeroso que nunca, pero también más temible. La sonrisa que había en su cara cuando cerré la puerta detrás de mí, me hizo desear estar en cualquier otra parte. Terra, os he hecho venir a cada uno para asignaros vuestra tarea definitiva, para la ejecución del proyecto Génesis. Cada uno de vosotros tendrá la suya, por lo que, a partir de hoy, trabajaréis en lugares de signo diferentes. A ti, como a Saturno, te necesitaré aquí. Pero, aunque sea tu compañero, me harás un favor importante si no le comentas lo que vas a ver ahora. Como comprenderás, los métodos, digamos, expeditivos, que nos vemos obligados a emplear, hacen necesario que cada uno de vosotros ignore por completo lo que están haciendo los demás. Es una mera medida de seguridad. Esa resultó ser su manera de cubrirse las espaldas. Que la policía, aun en el caso de atrapar a cualquiera de nosotros cuatro, pudiera sonsacarnos solamente algunos de los delitos que el equipo Galaxia estaba cometiendo. Por eso a nadie le había sorprendido demasiado, que yo no me hubiera enterado antes de que estábamos trabajando con Pokémon robados, ni parecía importarles que yo buscara cualquier excusa para dejarlos volver con sus entrenadores. Era una pérdida menor, en comparación con el hecho de que bastaba para mantener a salvo el proyecto completo del equipo Galaxia. Casi me parecía mentira, que aquel hombre demacrado que ahora mismo estaba apretándome el hombro cariñosamente, como mi padre no había hecho jamás, fuera el criminal que estaba empezando a darme cuenta de que era. En tu caso, sé que tienes contacto con la campeona de la región, igual que yo, y procedes de pueblo Caelestis, como ella. Estás familiarizada desde niña con conceptos de física avanzada, que tus compañeros solo han dominado tras varios años de estudio. También has visto de cerca el auténtico poder de un Pokémon legendario, y eso te convierte en la persona que más cerca está de comprender mi gran visión.
Pero, además, eres entrenadora de Dunsparce. Un Pokémon que no evoluciona. Eres la única que puede mostrarme lo que necesito saber para continuar avanzando en el proyecto Génesis. Como habrás comprendido ya a estas alturas, Helio era un seductor experto. No solo gracias a los grandes discursos sobre una vaga utopía de ensueño, que nos pintaba como alcanzable gracias al equipo Galaxia. También sabía lo que tenía que hacer, y decir, para hacer que todos, desde Ceres, la primera administradora del equipo, hasta el último recluta recién llegado, tuviéramos la constante sensación de ser necesarios, indispensables e insustituibles. Aunque sus amenazas patentes, la extremada frialdad con que ejecutaba sus planes, y el terror que nos inspiraba a todos y que él no se molestaba en intentar disipar, demostraban claramente que ninguno de nosotros lo era. Tal vez, ni siquiera Ceres, de la que algunos reclutas ya habían empezado a sospechar que era su amante. Lo que acababa de decirme era, básicamente, que pensaba utilizar mi vínculo con Mentor para sus fines, y que esperaba que yo lo asimilara por las buenas. Pero también que estaba dispuesto a obligarme a asimilarlo, como diría Ceres, por las malas. En ese preciso instante, como si me estuviera leyendo el pensamiento, hizo una señal. Y, de repente, un Murkrow salió de ninguna parte, me arrancó el cinturón en el que llevaba las Pokéball, y, antes de que yo pudiera hacer nada para detenerlo, se las entregó a él. Antes de que pudiera abrir la boca para protestar, salieron desde detrás de su escritorio un Golbat y un Sneasel, que tenía en la mano una esquirla de hielo del tamaño de un cuchillo, con la que apuntó a las Pokéball. No me quedó más remedio que seguir a Helio por el teletransportador. Hacia su laboratorio personal. Era la primera vez que estaba allí. La primera vez que veía, en persona, aquellas máquinas a las que Helio dedicaba su tiempo libre. Lo único que parecía realmente imprescindible para él. El corazón me latió con fuerza al darme cuenta de lo que nuestro líder estaba a punto de mostrarme. La puesta en marcha, por primera vez, de la máquina que iba a crear un nuevo universo. Lo que todavía no podía entender era para qué necesitaba a Mentor. Pero no tardaría en averiguarlo. Dime, Terra. ¿Recuerdas lo que sentiste cuando estuviste en presencia del ave del trueno? No, no respondas. Sé que es, indescriptible. Sublime. Tan intenso y peligroso que cautiva y aterroriza al mismo tiempo. Además de inconfundible. Sentir en tu propio cuerpo el impacto del poder en estado puro, es algo que no se olvida jamás. De repente, me vino a la mente la noche que encontré a Mentor. Aquella poderosa canción, que parecía brotar desde detrás de las murallas subterráneas que cerraban el subsuelo de Pueblo Caelestis, y que fluía a través de todas las cosas. La que había estado cantando mi pequeño, creyendo que iba a morir. La que yo había empezado a cantar en sueños. Era una sensación muy similar a la que había sentido al contemplar la lluvia de relámpagos de Zapdos, pero muchísimo más profunda y terrible, como la diferencia que hay entre una vela y una hoguera. Me di cuenta de que aquello era precisamente a lo que se refería Helio en aquel momento. Y de hasta qué punto había tenido buen tino al deducir que no debía hablar de aquella experiencia con nadie, y menos aún con mis compañeros del equipo Galaxia. No obstante, seguí escuchándolo. Ya no confiaba en él, y él lo sabía. Pero, precisamente por eso mismo, necesitaba, más que nunca, saber qué pretendía hacer. Porque cada vez estaba más convencida de que el proyecto Génesis iba mucho más allá de convertir la evolución de los Pokémon en fuente de energía. De lo contrario, no diría que necesitaba a un Pokémon que no podía evolucionar para usarla. La máquina que quería mostrarme estaba conformada por un enorme aparato lleno de botones y palancas de distintos colores, tenía una especie de urna de cristal encima, y estaba conectada a 3 pedestales aislados por completo entre sí. En cada pedestal había un tanque que, obviamente, estaba diseñado para contener a un Pokémon vivo. Sneasel solo dejó de apuntar a las Pokéballs con su cuchilla de hielo cuando las accionó para hacer salir a mi equipo completo. Entonces, el Golbat se me posó en el hombro, relamiéndose los afilados dientes, para asegurarse de que ellos tampoco intentaban escapar, aunque a mí se me ocurriera ordenárselo. Sin añadir nada más, Helio colocó a Mentor en uno de los 3 tanques, y se dirigió al aparato. Entonces, me dijo. Las teorías del profesor Serval han resultado muy útiles para el proyecto Génesis. Me han permitido almacenar una cantidad de energía ingente, gracias al aparato de almacenamiento que has estado usando tú. Pero yo he ido un paso más allá. Y para ello, debo darle las gracias también a Cynthia, por hablarme de las leyendas de Pueblo Caelestis. Gracias a ellos dos, he conseguido completar mi propia teoría. Un Pokémon en su estadio evolutivo final es un Pokémon perfecto. No solo poseen poderes misteriosos, que escapan a nuestra comprensión, una especie de talento único que le es propio a cada especie. Una habilidad secreta, que va mucho más allá del nivel de poder que posee, y de las capacidades que puede desplegar en combate. Además, se sabe que la energía que los Pokémon liberan durante los combates es apenas una pequeña fracción del auténtico poder que poseen.
Lo que yo he descubierto es que, en realidad, la relación entre la energía interna del Pokémon y su estadio evolutivo es inversamente proporcional. Aunque pueda parecer paradójico, un Pokémon que haya evolucionado varias veces posee menos energía interna que un Pokémon que no necesita evolucionar. Porque la evolución es un mecanismo de liberación de la energía interna del Pokémon. Llega un momento en que el cuerpo del Pokémon resulta ser demasiado frágil para soportar su propio poder. Entonces, parte de esa energía se libera a través del cuerpo, y esa liberación ocasiona el aumento exponencial de poder que percibimos desde fuera. En algunas especies, la energía interna se libera al entrar en contacto con un estímulo en concreto. En otros casos, solo es necesaria una subida natural del nivel de poder. Entonces, ese fenómeno lumínico que se provoca al evolucionar un Pokémon, es producto de una aceleración de partículas provocada por la liberación de energía. Inquirí yo. En ese caso, no podemos utilizar esa energía a gran escala. Su liberación masiva provocaría una distorsión espacio-temporal. Helio me dedicó una sonrisa macabra, con los ojos ávidos clavados en mi pobre Dunsparce, que temblaba como una hoja dentro del tanque. Por toda respuesta, accionó una de las palancas del aparato. Una especie de relámpago rojo sacudió a Mentor, que se agitó y gritó, implorándome ayuda, con todas sus fuerzas. Yo también grité, me estremecí, e incluso lloré y supliqué. Durante lo que parecieron horas. Hasta que el rayo se detuvo, y mi pequeño cayó desplomado en el fondo del tanque. Tuve la suerte de poder apreciar que su aliento empañaba levemente el cristal. Era la única señal que tenía de que seguía vivo. En la urna de cristal flotaban 2 o 3 pequeñas joyas, de un rosa pálido luminiscente. Helio esperó unos instantes, hasta que la luminiscencia se apagó. Entonces, tomó las pequeñas cuentas y las examinó, con una sonrisa aún más aterradora. Lo más habitual es que los cristales de energía sean completamente blancos, como la luz de la evolución, me dijo. Pero, cuando la concentración de energía es mayor, adquieren un tinte más rojizo. Dime, Terra. ¿Te imaginas la cantidad de energía que podrían llegar a contener estos cristales si, en lugar de proceder de un Dunsparce, procedieran de un Pokémon tan poderoso como Zapdos? De una leyenda viviente. O de varias. Por ejemplo, de los espíritus de los lagos, Uxie, Azelf y Mesprit. Vamos a averiguarlo. Y entonces, aplastó con las manos desnudas una de las joyas. La descarga de energía produjo un sonido similar al de una explosión, y pasó a través de mí, de Manuela y de Mircala. Me tiró al suelo, provocándome un dolor terrible en todo el cuerpo. Cuando los oídos dejaron de zumbarme y, por fin, pude volver a ponerme de pie, todavía temblorosa, vi que mi pelo, que hasta ese momento me había llegado hasta los hombros, me había crecido hasta la mitad de la espalda. Donde antes estaban mi Zubat y mi Bronzor, ahora había un Golbat y un Bronzong. Incluso las máquinas a nuestro alrededor parecían deslucidas y polvorientas, como si hiciera mucho tiempo que nadie las hubiera limpiado y puesto a punto. Helio era el único que no había cambiado absolutamente nada. No necesité explicaciones para comprender lo que acababa de pasar allí. Obviamente, al liberarse la energía contenida en el cristal roto, se había producido, efectivamente, una distorsión espacio-temporal alrededor de Helio. En apenas un instante, todo a nuestro alrededor había envejecido, a juzgar por la longitud de mi pelo, 1 año. Las miradas desorientadas y extraviadas de Mircala y Manuela casi me hicieron llorar. Pero fue mucho peor cuando se abalanzaron sobre mí y me atacaron. Tuve que quitarle de las manos a Helio mi cinturón de entrenadora, y sacar yo misma del tanque a Mentor, que estaba inconsciente, antes de poder huir de mis propios Pokémon, corriendo por el largo pasillo hacia el teletransportador. Mientras, las aterradoras carcajadas triunfales de Helio tronaban en mis oídos. Aunque pude hacerlas volver a sus Pokéball, me encerré en mi habitación. Y, cuando mis reclutas vinieron a buscarme, afirmé encontrarme mal. A la mañana siguiente, cuando intenté salir, resuelta a presentar mi dimisión, aunque me costara la vida, me encontré con que la puerta estaba cerrada. Desde ese momento, solo la abrieron 2 veces al día, para que 2 de mis reclutas subalternos nos trajeran comida a mí y a mis Pokémon. No necesité que Saturno viniera a verme, y me dijera que había sido degradada y sustituida en mis funciones por el profesor Plutón, para darme cuenta de que me había convertido en una auténtica rehén.